algo que nosotros estemos buscando para trabajar nuestra nota, ¿no? Pero bueno, hacemos una pausa acá. Ya están más o menos todos y todas, ya leyeron. Háganos un ok o tírennos un sí, ahí está, aunque sea en el chat. Y partimos de esto. Vamos a hacer un intercambio, un ida y vuelta. ¿Qué les queda del texto? ¿Sí? ¿Qué sacan del texto? ¿Qué nos pueden decir de lo que es un perfil? ¿Qué es lo que se quedan de lo que cuenta Leila? Los escucho y las escucho. Dale, Nicole, Nicole, si querés. para mí, Leila hace como mucho hincapié en que para escribir un perfil tenés que conocer muchísimo a el perfilado. En esto de estar siempre mirándolo, que ella usa un grabador para poder conectar realmente con la persona y poder mirarlo a los ojos, pasar el mayor tiempo posible, como que ella apunta, siento, a convertirse parte de su círculo, aunque sea por el tiempo que va armando el perfil, como para Totalmente. poder decir, soy un amigo y voy a hacer algo de un amigo. Claro. Ahí el ejemplo de Samit, que Leila no lo dice, pero bueno, o sea, poder describir a un tipo que se tira, digamos, perfume importado, ¿no? Cuando va a un acto proselitista en el medio de la matanza, digo, pinta ese tipo. O sea, lo pinta de cuerpo y alma, lo mismo que lo pinta si lo escuchás hablar, si lo escuchás hablar cuando vos te transformás en, digamos, en alguien invisible o alguien traslúcido, como dice Leila ahí, si vos lográs de alguna manera que ya no te identifique como ese canal que está entre su vida y lo que va a salir en la nota, que es lo que siempre o sea, nos genera algún ruido en la entrevista, en el momento de hablar con un entrevistado, lo que sea. Cuando esas barreras bajan, ahí es donde surge la verdadera personalidad. ¿Sí? Como nos movemos en la vida real, como hablamos en la vida real. Ahí Leila en un momento dice, hasta como llenamos el carrito del supermercado, lo que hacemos en el supermercado, eso nos puede llegar a pintar. Entonces, laburar un perfil es mucho más que la biografía de una persona, la historia de una persona, hacerle simplemente una entrevista a una persona, sino que es tratar de conocer y descubrir quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, es interesante lo que marcás, Nicola, ahí. ¿Alguien más, alguna, tiene alguna otra cosa que aportar respecto a lo que le quedó del texto? A mí me gustó cuando al principio dice mirar a la persona de costado, o como esta idea, me parece que eso lo dice todo, esa pequeña frase. Uh-huh. Como que construir, cuando ella empieza el relato diciendo que empezó escribiendo perfiles sin saber lo que era un perfil, esta idea de mirar de costado, y después más adelante habla de encontrar la sombra de la frase. Ajá. Cuando esas dos cosas me parece que son interesantes, si las amplificás, no literal, ¿no? No leyéndolas Obvio, literalmente, sino en lo que representan. obvio. Mirar de costado a la persona y transcribir o descubrir más que la frase, la sombra de la frase. Totalmente. Si me quedo con una definición de lo que es el perfil para Leila, ¿no? Así no, así vamos peloteando también sobre otras cosas. Leila en un momento dice, un perfil es por definición la mirada del otro, ¿no? La mirada que nosotros como periodistas tenemos sobre esa persona, ¿no? Y aclara obviamente que esa mirada es subjetiva, pero al mismo tiempo, digo, nosotros cuando escribimos sobre alguien, escribimos acerca de lo que queremos ver, ¿sí? Y lo que queremos ver quizás es solo un costado de esa persona, como decías vos, Laura, recién. Si nosotros nos vamos a la literalidad, si nosotros decimos perfil, que es un costado, ¿sí? No, quizás no es todo, es un costado. Pero un perfil también, si yo me pongo a pensar y si a mí me preguntan, es mucho más que el costado de una persona, ¿no? Si tuviese que pensar en una alegoría, por decirlo de alguna manera, o una metáfora sobre lo que es un perfil o sobre el trabajo que nosotros hacemos a la hora de elaborar un perfil, nosotros es como que nos vamos acercando a la persona y nos acercamos desde afuera, de los costados, ¿no? Y empezamos a
girar en círculos alrededor de la persona, mirarla desde distintos ángulos, hasta que llegamos al centro, como si fuese un caracol, ¿no? Y obviamente es muy difícil llegar al centro de una persona, descubrir una persona tal cual es y demás, pero el perfil de alguna manera intenta recrear eso, ¿no? Contar quién es esa persona o mostrarla desde un lado, mostrarla desde un foco determinado y al mismo tiempo tratar de contarle a quien está del otro lado, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su vida y demás? ¿Sí? Max ahí marca algo en el chat, dice esto, un perfil es como un iceberg, ¿sí? Lo que flota, lo de arriba flota gracias a lo que permanece sumergido. Y sí, totalmente, y me quedo con eso, o sea, para trabajar, para decir, por ejemplo, que Vicentico es una persona osca, ¿sí? Hay que haber hablado mucho con Vicentico para darse cuenta que es una persona osca, para darse cuenta que para lograr charlar con él verdaderamente y que no te responda con monosílabos, tenés que estar horas y horas trabajando, porque el chabón tiene una barrera permanente y una mala onda de principio que es terrible, ¿no? Ahora, ¿cómo vos haces para mostrar eso? ¿No? ¿Cómo haces? Lucas está levantando la mano ahí. ¿Querés comentar algo, Lucas? Sí, que más allá de lo que ve el periodista y lo que puede llegar a retratar a la persona que se le hace el perfil, es también lo que el entrevistado cree que es él mismo y también el entorno. El año pasado tuve la oportunidad en redacción de hacer un perfil, creo que leímos este texto ahora que lo leí, Joya, lo sí. volví a Si leer. vos lo leíste, buenísimo, porque hay algunas comisiones que Sí. sí y otras que no, entonces por eso pregunté. Buenísimo si lo volviste a leer, porque digo, le sacás también más jugo. Sí, el jugo. ¿Y a quién Sino perfilaste? también lo que el entorno cree de él. O sea, no pude llegar a esa instancia, pero también está buenísimo si se puede llegar a hacer eso, ¿no? Y después como permanecer lo más posible, como dice Leila Guerrero. Totalmente, Lucas. Ahí tomo esto que vos decís. O sea, un perfil no lo hacemos solo hablando con el protagonista o la protagonista de esa nota, sino que también hablamos con sus amigos, sus familiares, sus enemigos. Entonces ahí es donde entra también esa otra mirada, que no solo la mirada nuestra, sino que es, por ejemplo, después les vamos a dar un video extenso en el que Leila habla sobre el perfil en una charla. ¿Y por qué Leila? Porque Leila es una de las referentes, o sea, ¿por qué insistimos con Leila? Porque es referente, pero también vamos a tomar a otros periodistas y a otras periodistas. Y ahí ella lo que dice es esto, ¿no? Yo para poder conocerte a vos, Lucas, por ejemplo, o sea, no solo tengo que hablar con vos, sino que tengo que hablar con tus familiares, tengo que hablar con tus amigos, tengo que hablar con tus enemigos, si los tenés. Y ella cuenta una anécdota de, por ejemplo, que en un momento estaba haciendo un perfil sobre Fito Páez, ¿no? Y para hacer un perfil de Fito Páez tuvo que ir o sea, lo siguió durante días y días y estuvo en un ensayo. Y estuvo en un ensayo y habló con los músicos y vio cómo Fito Páez interactuaba con los músicos y le preguntó al tipo que trabajaba en la consola cómo era Fito Páez, cómo era él al momento de grabar, cómo componía, cuál era la relación que él veía en esa banda y demás. Y eso, digo, va siendo el personaje. Y ahí es donde aparece quizás lo que Ana está marcando en el chat, lo que marcaba recién, que hay que mirar mucho a una persona para escribir 3 líneas que digan todo. ¿Sí? O hay que haber permanecido mucho, como decía Lucas recién, como decía Nicole y como decía Ana, para poder contar quién es una persona. Sí, pues si no nos quedamos con la caricatura nomás, con la silueta, con lo general o con lo de arriba, y de alguna manera el perfil lo que trata es salir de la superficialidad y ser un poco más profundo. Sí, ¿Sí? esta idea del iceberg que traían recién es un poco lo que vimos en la crónica, ¿no?
que para ustedes, para hacer su crónica, también tuvieron que investigar, tuvieron que permanecer en los lugares, si era sobre un territorio. Hicieron un montón de trabajo que les ha pasado a varios y nos lo han dicho, que hicieron un montón de trabajo de más, que no sabían cómo incluirlo, o de repente la crónica se les iba muy larga. Todo eso es como la base del iceberg, y lo que nosotros vemos es una punta, que es el perfil. Pero necesitas ese trabajo para después poder un poco hacer una definición de esa persona. Y otra cosa que quería decir, relacionado con lo que decía Lucas también, es que el perfil está bueno que tenga distintas voces, pero a la vez va a tener una mirada subjetiva de la persona que lo escribe, ¿no? Eso es imposible no salirse de esa, pero que tratemos que esa mirada sea lo más justa y objetiva posible, porque se termina notando los perfiles que son, no sé si leyeron alguna vez un perfil de alguien que es fan, por ejemplo, de la persona que va a perfilar. Se nota un montón, que no haya una multiplicidad de voces, por ejemplo, lleva a que el perfil tenga una sola mirada, y que, por ejemplo, esto que decía Nico, de ir y entrevistar a los enemigos. Bueno, es necesario, después vemos si lo incluimos o no en el perfil. Pero es necesario también tener las otras miradas, porque una persona en la vida no es siempre una sola cara. Tenés distintas caras de una persona, entonces tenés la cara de, no sé, de la persona en su función de trabajo, como padre, como amigo, como, bueno, en distintos ámbitos, ¿no? Como hijo. Totalmente, Lau. Y ahí, ¿sabes qué? Hay algo que dice Leila que me parece que está bueno. Digo, el texto tiene un montón de cosas. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son Eso tan está bueno. malos. Sí. Y al mismo tiempo, una persona tiene un montón de facetas, ¿no? Y cuando nosotros escribimos sobre una persona con las delicadezas que hay que tener, porque no podemos juzgar a alguien, ni etiquetar a alguien, ni nomenclar a alguien de una sola manera, al mismo tiempo no podemos caer en la caricatura de, como dice ahí también Leila, la historia de superación o la historia que, no sé, hay mucho de historia de meritocracia últimamente, ¿no? Pero ese tipo de historias que parten desde el sentido común y son historias chatas, no son historias que tienen de alguna manera la complejidad que tiene que tener un perfil, que es una complejidad pero interesante. Pero ¿no? tiene que ver con cómo son los seres humanos, que son complejos. Totalmente. Manu ahí levantó la mano. No, yo pensaba en esto de también en relación al entorno. A veces no podés entrevistar 3 veces a una persona o no podés ir a la casa o vive en el extranjero. Y ahí, ¿qué haces? Te sirve únicamente el entorno, hablar con el encargado del edificio con el que sale toda la mañana y decir buen día. Sí, o ahí también lo que garpa mucho es investigar, sumergirse en la historia, ver qué dijo en algún momento, ver las notas que salieron, ver si alguien escribió sobre esa persona, ver si hay, por ejemplo, charlas, discos, libros, o sea, elementos que nos permitan de alguna manera empezar a comprender a ese personaje. ¿Te puedo dar un ejemplo, Manu? Una colega hace poco escribió un perfil sobre Marta Minujín. Sí, Marta Minujín, me parece. Sí, ahora sí, porque me confundo, Dios que me las confunde. Y no conseguía que le dé la entrevista, entonces terminó hablando con un biógrafo de ella, alguien que había escrito su libro, y a partir de eso pudo reconstruir un montón de la historia de ella y llegar a escribir su perfil, pero entrevistó a un montón de gente alrededor de ella, a gente que trabajaba con ella, pero nunca llegó a ella. Y se puede hacer perfectamente un perfil de ese modo, pero tenés que ir y revisar el archivo, también ver otras entrevistas que ha dado, ver qué escribió, ver sus redes sociales. Hay que hacer un trabajo ahí minucioso de ver todo lo que está a nuestro alcance de esa persona. Sí, ahí, y agrego otra cosa, hay un montón de factores que hablan sobre la persona o sobre el personaje sobre el que estemos escribiendo, que va más allá de lo que diga
o haya escrito o haya dejado plasmado ese personaje. ¿Sí? O sea, nosotros no sé, cómo maneja las redes sociales, pongo un ejemplo, al tirar, Santiago Artemis, podemos sacar algo de su personalidad, de cómo se muestra en redes sociales, de qué es lo que comunica, qué es lo que dice, qué es lo que muestra, qué es lo que nos muestra, qué tipo de fotos saca, qué es lo que nosotros podemos interpretar de eso. Pero después, obviamente, de todo ese laburo de investigación que nosotros hacemos, vamos a tener que corroborarlo de alguna manera en el campo, sea con algún conocido, algún familiar, alguien que tenga ideas sobre su vida o alguien que haya trabajado sobre la persona. Me venía ahora el ejemplo de, no sé si la vieron, la serie de Netflix o el documentalcito que armó Netflix sobre Vilas, que en un momento la serie empieza con el biógrafo de Vilas, pero ¿por qué? Porque Vilas es una persona súper complicada para dar entrevistas. Entonces, para llegar a él, el periodista que produjo esa serie, lo primero que tuvo que hacer es ir a hablar con el biógrafo, ¿no? Y es lo que decía, por ejemplo, Emilce el cuatrimestre pasado, cuando nos hablaba de entrevistas, quizás, no sé, hacer un perfil sobre Gabriela Sabatini, que solo habla con Salatino y con un par más, con Bonadeo y demás, es recontra complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un perfil de esas personas? Ahí es donde tenemos que apoyarnos en, digamos, otros factores, otros elementos, Sí, otro tipo de es contenido. re complicado, pero a la vez tenés un montón de archivos. O sea, Totalmente, un montón de archivos de totalmente. revisar. Y eso me da el pie para Sí. preguntar esto. ¿Qué contenido tiene que tener el perfil? ¿O qué es lo que no puede faltar en un perfil? A partir de lo que leyeron. ¿Cómo es la pregunta de vuelta? ¿Qué es lo que no puede faltar un perfil o qué contenido encontramos en un perfil? Yo en los perfiles que leí lo que siempre veo es el contexto, el desarrollo del personaje. Uh-huh. De que a través de pequeños factores, o qué tipo de ropa usa, si son pantalones de marca, sin marca, si la mesa tiene pata de aluminio o no. Ahí creo que lo de Samid hablaba con la cantidad de perfume que se pone antes de hablar, a dar un discurso proselitista. Yo lo que veo en los perfiles es cómo se humaniza, se pone en contexto para el resultado final de dónde viene, qué hace, dónde quiere y por qué piensa esa. Hace a la persona, al personaje. Claro, claro. Ahí no sé si lo están viendo bien, confírmenme, por favor, ¿sí? Ahí, digo, tiene una especie de punteo sobre cuál es el contenido que podemos encontrar en un perfil, ¿no? Y vos recién, Manu, decías, por un lado, parte de la historia, ¿no? Pero en un perfil no puede faltar de ninguna manera datos biográficos de esa persona, ¿sí? En un perfil no puede faltar, ¿no? Si hacemos un perfil, por ejemplo, de Fito Páez, información sobre qué es lo que está haciendo Fito Páez ahora y qué es lo que hizo hasta ese momento, ¿sí? Actividades presentes o actividades pasadas. En un perfil no puede faltar, obviamente, la trayectoria de esa persona, ¿sí? Los momentos clave, los puntos de inflexión, los momentos decisivos. Y ahí hago una aclaración, ¿sí? Estos 3 ítems que aparecen inicialmente no quieren decir que el perfil sea un currículum del personaje o de la persona que estamos perfilando, o no quieren decir que sea que tenemos que escribir una biografía sobre ese personaje, ¿sí? La biografía es un género aparte. Acá nosotros estamos escribiendo una nota, o un texto, que esta información la tiene que tener sí o sí, ¿sí? Así como también tiene que tener anécdotas o historias sobre la persona, tiene que tener rasgos de personalidad de la persona, ¿sí? Tiene que tener también, o describir de alguna manera cuáles son sus hobbies, cuáles son sus hábitos cotidianos, cuáles son sus costumbres, ¿no? Tiene que incluir ideas suyas, ¿sí? Entonces, declaraciones, qué es lo que piensa, qué es lo que opina sobre tal tema, ¿sí? Cómo se posiciona ante determinada cuestión, ¿sí? Y ahí van a seguir viendo parte de un pequeño punteo que nosotros hacemos como para que tengan una idea de qué es lo que se pueden encontrar en un perfil. ¿Sí? Pero en el texto de Leila, si ustedes tienen una mirada atenta,
y hacen una lectura atenta, se van a encontrar con eso. ¿Sí? El texto en un momento dice que para escribir un perfil, ella lo que hacía era sumergirse en material de archivo, leer los libros y las películas que había escrito o había producido esa persona, hablar con conocidos o compañeros de trabajo o familiares de esa persona, ¿sí? Un montón de elementos que lo que hacen o lo que permiten a grandes rasgos es contar quién es esa persona. Y por eso también en un perfil, digo, no pueden faltar datos de contexto, creencias, sentimientos, forma de ser, descripciones, punto de vista, elementos, ustedes piensen en esto, elementos que nos permiten contar a la persona, ¿sí? Si ustedes se centran, por ejemplo, en uno de los ejemplos que están en el texto de Leila, ella cuenta que cuando la va a ver a Romina Tejerina a la cárcel de Alto Comedero, a ella le habían dicho en un principio que Romina Tejerina no hablaba, ¿sí? Que Romina Tejerina era una persona muy retraída, que no le gustaba hablar sobre lo que le había pasado con la bebé, que no le... Y ella se encontró con una persona totalmente distinta, o por lo menos una persona que no era como la pintaron, ¿sí? Y se encontró con una persona que en el último día, después ella la va a ver 3, 4 días a la cárcel, le muestra el diario íntimo que estaba escribiendo. O sea, hay, digo, no solo en el diario que ella escribió, sino también en ese paso a paso que va haciendo la periodista hasta encontrarse con esa Romina Tejerina que le abre las puertas y no solo le habla sobre moda, sobre cómo llegó a la cárcel con una valija enorme de ropa pensando que estaba entrando a Gran Hermano, así lo cuenta Leila, sino que después le habla sobre lo que vivió ese día, sobre qué es lo que piensa de cómo fue gestada la bebé, de qué es la experiencia que vivió, de qué es lo que le pasó en la cárcel. Para llegar a eso, si ahí el permanecer, la paciencia, como dice Max, ahí esto de Leila lo resume en una frase contundente, ¿no? Cuando dice, la pregunta, claro, es cómo se hace. Y ella dice, la respuesta es que no sé, pero en todo caso, a mí me sirve aplicar la curiosidad para preguntar, obviamente, derrochar la paciencia y cultivar la discreción, ¿no? Preguntar como quien no sabe, esperar como quien tiene tiempo y estar ahí como quien no está, ¿sí? Para que lo sepan, porque con esto cierro, lo van a ver en un video que les vamos a pasar para que lo vean en la semana. Leila llega a ese punto en donde Romina Tejerina les da el diario que ella escribió al 4.º día y Leila en ningún momento le dice, che, vos tenés un diario íntimo, ¿me lo dejás ver? ¿Sí? Ella cuenta en un momento que en la charla estaban hablando de otra cosa y ella le dice, yo estoy escribiendo un diario. Y lo que le dijo Leila, que tranquilamente le podría decir, che, ¿me lo mostrás? No le dijo eso, le dijo, ah, ¿sí? Eso le dijo nada más. Y ahí Romina Tejerina le dice, ¿querés verlo? Bueno, para llegar a eso, obviamente, hay que hacer todo un trabajo, o sea, ya fue 4 veces a la cárcel, habló con familiares y demás. Pero para hacer eso, digo, hay que tener esta paciencia, hay que tener esta permanencia, hay que tener esta escucha, hay que tener esta curiosidad para tratar de descubrir a la persona. Sí, si nosotros vamos, prendemos el grabador y hablamos, no sé, 2 horas con la persona sobre su vida, sobre qué es lo que le gustaba de chico, cómo era su familia, cómo eran sus padres, qué es lo que piensa de la vida, qué es lo que piensa de la muerte y demás, es una instancia de entrevista normal en la que podemos sacar cosas muy interesantes, pero el perfil, para laburarlo, se vuelve un trabajo un poco más complejo, ¿sí? Hay Ahí una cuestión, sí, perdón. dale. No, Quería hacer esta salvedad. Obviamente nosotros acá en Técnicas 4, en Ether, no les vamos a pedir que durante,
no sé, 2 meses sigan a una persona para escribir el perfil, porque no vamos a tener el tiempo, más allá de que sea lo ideal, porque no somos Leila Guerriero, porque no nos pagan ni nos bancan un viaje para ir 4 veces a charlar con la misma persona, pero vamos a tratar de alguna manera de simular esto, como para que no sea una entrevista en la que la vemos un día, le sacamos toda la información que podamos y la dejamos ahí y tratamos de escribir sobre esa persona, sino que vamos a indagar en algo más, en lo que escribió, en sus discos, en los libros, depende del personaje, la persona a la que vayan a perfilar. Ahora sí, Lau, perdón. No, quería decir que justo de Tejerina se hicieron varios textos. Hay uno que es el de Lisitra, de Sí. Josefina Lisitra, que ahí pueden ver 2 perfiles muy distintos de Tejerina. El de Lisitra fue hecho tiempo antes, mucho tiempo antes que el de Leila. Y en el de Lisitra, por ejemplo, cuando hablábamos de la familia, quién entrevistar, quién no, en el de Lisitra ella decide entrevistar a quien la violó a ella. Claro. Leila decide que no. Terrible. Esas son las cuestiones que uno también tiene al momento del perfil. Ver qué voces vamos a agarrar para describir a esta persona. ¿Queremos voces que sean disidentes? Bueno, pero ahora darle la voz a una persona que violó a otra, porque esto sí está comprobado, hay que ver. O sea, él dice igual que no, y nunca ni lo enjuiciaron al tipo por nada, pero para que tengan en cuenta que un perfil se puede escribir de muchas maneras y se puede abordar con muy, muy distintas voces. Por ejemplo, otro ejemplo que se me había ocurrido, el año pasado vino Tali Goldman a hablar con nosotros y contó cómo fue su perfil cuando tuvo que hacer un perfil sobre Miriam Bregman, que fue, está en Anfibia, lo pueden encontrar, Sí. se llama La Rusa. Ahora lo voy a buscar. Está muy bueno. Ella contó, por ejemplo, porque esto también tiene que ver con esto que dice Manu, de cómo haces para llegar a la persona, si hay veces que no puedes llegar. Bueno, ella contó que llegó a Miriam, habló con Miriam varias veces, pero esto pasa mucho con políticos que están muy caseteados. Entonces siempre te dicen las mismas respuestas y para un perfil es mucho más difícil escribir un perfil cuando están en esas respuestas todas caseteadas iguales. Y lo que ella logró hacer un perfil copado gracias a que habló con una de las mejores amigas de ella. O sea, necesitaba otra fuente, otra persona que le pueda contar un lado que no conocía de Miriam, porque Miriam siempre contaba lo mismo. Pasa mucho con los políticos, con los funcionarios. Para que tengan en cuenta eso, uno cree que la fuente que menos le va a servir finalmente te puede dar unos datos y contar algunas cosas que son riquísimas y que te sirven a vos para que tu perfil sea distinto. Totalmente, totalmente. Y ahí me acuerdo que ella contaba que su compañera fue la que le terminó dando las anécdotas que le dan color a esa historia, que ahí Claro, se de las la pasé infancia además, que Miriam no Totalmente. quería hablar de la infancia y entonces la amiga o compañera le empezó a contar un montón de historias que están buenísimas y que ella los incluyó después. Totalmente. Y ahí es donde, digo, es clave entender que el perfil de alguna manera es un retrato de una persona en pocas pinceladas, ¿sí? Más allá de las definiciones que nosotros les vayamos, o sea, ustedes se encuentren y nosotros les vayamos a dar sobre perfil, ¿no? El perfil, como para simplificar de alguna manera, lo que intenta es captar a grandes rasgos la esencia de esa persona, ¿sí? Sobre esa persona se pueden escribir un montón de cosas. Si se pueden, dependiendo del momento en el que escribamos sobre esa persona, también se pueden escribir distintos perfiles, ¿no? Ahí es donde nosotros les damos un ejemplo que nos parece, pero recontra llamativo, que es el ejemplo de Pedro Can. No, yo lo tengo acá. Que saben quién es Pedro Can, ¿no? Bueno, Pedro Can es, para los y las que lo conocen de ahora, quien era asesor presidencial, digamos, del gobierno en esta última instancia, cuando surge todo el tema de la pandemia del coronavirus, era uno de los asesores más importantes de ese equipo de médicos que seguía el gobierno, pero también Pedro Can es uno de los primeros, digamos,
baulartes de los médicos que empieza a trabajar el tema SIDA en la Argentina. ¿Sí? Entonces, ahí les pasé una nota en el chat donde van a ver que se puede escribir un perfil sobre Pedro Kant de esta manera, sobre el hombre que nos explicó el SIDA, ¿sí? Como lo intenta explicar de esa manera Emilce Pizarro en la nota que escribió en La Nación hace algunos años. En 2017. Totalmente. Y también, digo, Pedro Kant puede ser el infectólogo que quería ser abogado, ¿no? Y se convirtió en el hombre clave del presidente, que es ese otro perfil que sacó Clarín el año pasado en el medio de la pandemia, ¿sí? Ahí lo que les queremos mostrar es que dependiendo del momento histórico en el que nosotros hablemos de esa persona, podemos escribir perfiles distintos sobre la persona que estamos perfilando, ¿sí? Por ejemplo, lo tienen a Corcho Rodríguez, el que salía con Susana Jiménez. Quizás estoy trayendo un ejemplo muy de antaño, ¿no? Yo no soy tan El viejo. amigo de Mick Jagger. Bueno, pero Corcho Rodríguez, digo, Es en su momento, pareja de Vero Lozano. ahora Sí. no sabía. Bueno, Tuvieron un hijo, una hija. Creo. en la década de los 90 o en la década del 2000, si vos hablabas de Corcho Rodríguez, hablabas de un empresario, ¿no? De un tipo que estaba metido un poco en la política, pero al mismo tiempo era un tipo con influencia, un tipo que, no sé, traía bandas de Estados Unidos, que era interlocutor entre grupos de poder y grupos empresarios, ¿no? Y también Corcho Rodríguez puede ser el marido o el novio de Susana Jiménez, ¿no? Dependiendo del momento histórico en el que hablemos, ¿no? Entonces ahí el perfil también está condicionado por eso, por el momento histórico en el que lo trabajemos y a su vez el foco que le querramos dar a ese perfil, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo un perfil de Cristina en el primer gobierno de Néstor, ¿sí? Que un perfil de Cristina una vez que fue 2 veces presidenta, ¿no? Totalmente distinto, ¿sí? Entonces ahí también hay que entender que hay un montón de maneras de encarar y de trabajar perfiles, ¿no? Y Lo otra que cuestión es que no pueden usar en su perfil, no pueden abarcar a todo el personaje. Tienen que Totalmente. elegir alguna faceta que van a mostrar a esa persona, o digamos, ciertos ejes, como hacíamos con la crónica. Tampoco podés escribir todo de una persona porque tenés que, no una biografía, tenés que toda la estantería necesitas para poder hacer eso de una persona. Totalmente. Entonces, a ver, para empezar a desmenuzar algunas cosas, ¿por qué escribiríamos un perfil de alguien? ¿Qué se les ocurre? Más allá de que ya les estoy compartiendo ahí una filmina con algunos, digamos, con algunas ayudas, ¿por qué escribirían un perfil de alguien? Los escucho y las escucho. ¿Por qué sería motivo de que nosotros escribamos sobre Pedro Kant? ¿Por qué sería motivo que nosotros escribamos sobre la arquera de las leonas? También la pregunta es si todo el mundo es perfilable. También, esa es otra y muy interesante. Los escuchamos y las escuchamos. Yo creo que, no sé si alguien levantó la mano antes que yo, Dale, Lucas. que tiene que ver mucho por el contexto, o sea, qué tan trascendente es para no sé si la audiencia, pero sino para el interés público, esa persona a la cual le vamos a hacer un perfil. Y después también tiene que ver mucho el gusto y el interés del periodista. Totalmente. Creo que esas dos cosas son importantes. Porque, a ver, el contexto nos puede llevar a escribir un perfil sobre alguien, ¿no? Nosotros podemos escribir sobre Manu Ginóbili en el momento en el que el tipo gana su 4º anillo consecutivo en la NBA y está en lo más alto del básquet mundial, pero también podemos escribir un perfil sobre Emanuel Ginóbili en el momento en el que por primera vez pisa la NBA, que son 2 momentos distintos. Entonces, el contexto nos condiciona. Una noticia nos puede condicionar también a la hora de escribir un perfil. Nosotros podemos escribir un perfil, y este es un ejemplo que nosotros, todos estos ejemplos se los vamos a colgar en el foro y en el campus,
con el video de la clase de hoy y algunas cuestiones más que nos parece que digo, les puede servir Sí, para quizás poder... este PowerPoint tenía algunas definiciones. Totalmente. Pero, por ejemplo, el año pasado, en un momento, en el medio de la pandemia, ¿sí? Había un pibe, ahí les pasé el chat perdón, les pasé el link por el chat, a veces la cabeza va más rápido que las palabras, en el que se cuenta la historia de un nadador, ¿sí? Que es Sebastián Galleguillo, que en el medio de la pandemia había dejado, es un nadador paralímpico encima, que había dejado de entrenar y que no tenía la posibilidad de entrenar por la pandemia, y se había transformado en noticia por eso. Más allá de que después lo levantaron algunos medios, lo levantó Telefe Noticias, lo levantó TN, y su historia como reflotó mucho más. ¿Por qué había reflotado la historia? Porque los padres, en secreto, con un par de lonas y algunas maderas y demás, en el fondo de la casa donde él vivía, decidieron armarle una pileta, un andarivel, para que pudiera entrenar, ¿no? Y ya per se, el hecho o, digamos, este acontecimiento en donde en un lugar del conurbano bonaerense, en el medio de la pandemia, un pibe que no tenía la posibilidad de entrenar, tuvo la posibilidad de entrenar gracias a su familia, ya eso ya era una historia. El mismo contexto hizo que los medios posaran la mirada sobre Sebastián y sobre toda su familia y contaran quién es Sebastián y qué, o sea, y cuál era el contexto en el que sucedía lo que sucedía. Sí, así que el contexto también, y una noticia o un hecho, un acontecimiento, puede ser, digamos, un motivo para escribir sobre alguna persona, ¿sí? Cuando... También es una historia de vida eso. Ahora vamos a hacer la diferenciación, pero por ejemplo, cuando Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Anuncia que encontró un nuevo nieto, ¿sí? O una nueva nieta, y escriben sobre quien sea, por ejemplo, el nieto de Estela de Carlotto, ¿sí? Y hacen un perfil sobre el nieto de Estela de Carlotto. Bueno, la actualidad es lo que hace que el nieto de Estela sea un sujeto perfilable, sea alguien sobre el que podemos escribir. ¿Sí? Entonces... Sí, también su identidad, por ser nieto de Estela. Totalmente. Ahora haces un perfil del pibe, también es interesante. Totalmente. De Y hecho, ahí... hay un perfil muy interesante en Gato Pardo, que si quieren ir a buscarlo, está muy bueno, porque es un perfil que fue bastante polémico. Sí. ¿Querés Porque, explicar por qué? Ahí está. sí, no, bueno, porque lo que hizo el periodista es contar como la otra cara de lo que es ser un hijo de desaparecido, o en realidad un apropiado, un niño apropiado, y que él tiene una contradicción con la que vive, que no quiere que sus padres de crianza estén en un juicio y se los trate como apropiadores. Entonces tiene eso y a la vez está muy conflictuado porque es una celebridad, porque es el nieto de Carlotto y tiene una contradicción terrible, como le pasa a un montón de nietos que también tienen contradicciones porque fueron criados y a los, no sé, 30, 40 años se enteran que tienen otra familia o que son fruto de otra familia. Totalmente. Y bueno, está bueno porque por primera vez empieza a interpelar en eso y se fue muy criticado porque decía que no hacía quedar bien, que como que no incentivaba a que los pibes vayan a buscar su verdadera identidad, ponele. Pero Claro, estaba bien problematizado para mí. claro. Ahí se lo pasaste, ¿no? Sí, ahí lo pasé por chat. Entonces digo, hay de distintos momentos en donde nosotros podemos decir, che, una persona es perfilable por tal motivo. ¿Sí? No solo porque es famoso o es famosa o es conocido o es una personalidad destacada en un ambiente particular, sea un empresario, sea un juez, sea un profesional, sea un comisario, sino que la misma actualidad puede hacer que una persona sea perfilable. También digo, la noticia o los hechos pueden hacer que esa persona sea perfilable, y ahí nos vamos más quizás a historias de vida y ya vamos a explicar la diferencia, pero por ejemplo, hay una fábrica tomada en Garín, ¿no? Y
digamos, el delegado más antiguo de esa toma o el referente de esa toma se puede transformar en, digamos, una historia que permite contar no solo esa toma, sino también un montón de cosas. Entonces, ser un referente de algo también puede hacer que una persona sea perfilable. No sé, una dirigente social significativa porque es una referente con su olla popular, ¿no? Entonces, ahí empiezo a hacer algunas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque no solo podemos escribir perfiles sobre personas conocidas o famosas, podemos escribir perfiles sobre personas de a pie, pero ahí ya empezamos a hacer como una pequeña diferenciación, ¿sí? Entre lo que ustedes habrán escuchado o están escuchando en este preciso momento, que es sobre lo que es un perfil y sobre lo que es una historia de vida, ¿sí? Ahí Laura levantó la mano. Sí, no, en relación a lo último que decías, me parece también que hay perfiles de personas de a pie que cobran sentido en determinado contexto, pero que también impactan más allá de lo que uno pueda imaginar hablando solo de ese personaje. Por ejemplo, ahora hay una toma en la 31, ¿no? De unas mujeres, bueno, es conocido, está muy mediatizado. Sí. Yo agarro a una de las compañeras que se llama Mónica, que está ahí encabezando la toma, a un perfil sobre ella. Eso muy probablemente tenga una trascendencia en todo lo que fue el proceso de urbanización de la Villa 31 y también probablemente en medio de una campaña electoral impacte también en la política. Lo que quiero decir es que, bueno, un poco lo decía el compañero, mucho tiene que ver el contexto, pero también creo que hacer un perfil, escribir un perfil, no solo habla intrínsecamente del personaje, sino Claro. que como que la vida de ese personaje de algún modo irradia o universaliza otros aspectos que impactan en toda la vida social y política según el contexto, ¿no? Totalmente. Digo, tomo este ejemplo porque me parece que es justo. ¿Puedo decir una cosita chiquita, Nico? Dale, sí, Lau. Que lo que vos decís, Lau, es muy interesante y es por lo cual ciertos textos, porque en general los textos, como pasaba con la crónica, hablan de temas generales más allá de esa persona o de esa historia. Cuando vos hiciste la crónica sobre el hospital, como era la guardia, hablaba más allá de eso, habla también de cómo es la salud pública, de qué pasa en nuestro país, de qué pasa en el contexto de COVID, cómo si están los enfermeros y las médicas, en qué condiciones trabajan. Habla mucho más de esa historia. Si vos haces un perfil, como vos decías, de la mujer que encabeza la toma, habla sobre la urbanización de la Villa 31, sí o sí tiene, o sea, hay ejes y temas que van a trazar tu perfil que son más allá de ese personaje. Es como que hagas un perfil de Fito Páez, también hay ejes y temas que va a haber más allá de Fito Páez. Puedes hablar de cómo eran los músicos en los 90, qué pasaba con la droga, cómo ser un músico ahora, después de tanto tiempo, en el escenario. Puedes hablar de un montón de cuestiones que no tienen que ver solo con esa persona, pero que lo ilustrás con esa persona y hablas sobre lo que estás investigando, que es esa persona, pero la idea es que sean como temas más generales y más profundos. Totalmente, Lau. Y ahí recuerdo dos cosas. Nosotros, ustedes, bueno, lo van a tener en la parte de apuntes y bibliografías de técnicas 3, pero el año pasado, mirá lo que pienso que pasó el tiempo, ¿no? El cuatrimestre pasado, les dejamos un texto de Tomás Eloy Martínez que se titulaba así, El periodismo vuelve a contar historias, ¿no? En la que de alguna manera mostraba cómo el periodismo o cierto sector del periodismo se enfocaba en los protagonistas de determinada historia para contar la historia general o para contar el contexto general. ¿Sí? Entonces, primero los invito y las invito a releer ese texto que está bueno, que nos permite
de alguna manera reconocer cómo pasa esto en los medios todos los días. Y después, entre otros tantos libros que me traje un montón, ahora se los muestro. Este libro sobre Rodolfo Galimberti, ¿sí? Socio del Corcho Rodríguez. De Marcelo, ¿cómo? Socio del Corcho Rodríguez. Socio del Corcho Rodríguez. Este libro sobre Galimberti, de Roberto Caballero y de Marcelo Larraqui, que es un librazo, o sea, a mí me parece que periodísticamente este es uno de los mejores libros de non-fiction de periodismo que existe. ¿Pero por qué? Porque a través de la historia de Rodolfo Galimberti, que quien no lo conozca y no sepa de quién estamos hablando de uno de los dirigentes de Montoneros, de la columna norte más importante de la década del 70. Se llama Galimberti, Nicole. Se llama Galimberti y el libro dice de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA. ¿Y por qué? Porque después la historia de Galimberti, que empieza desde sus primeros años y llega hasta la década del 90 y del 2000, cuando él se transforma en empresario, estuvo involucrado en una causa ustedes si googlean, busquen la causa Siemens, algunos se acordarán, otros no, y de Bunge and Born también, causas muy vinculadas con la corrupción, con el menemismo, con grupos extranjeros, a través de la historia de Larraqui, y esto es lo que quería decir en este texto. O sea, no solo cuenta la historia de Larraqui, sino que este libro es un pantallazo de los 60 hasta los 90 de la historia argentina, de lo que vivía Argentina, a través de un personaje, a través de la historia de ese personaje. Entonces, el personaje nos permite contar otras cosas también, ¿sí? El ejemplo que les pasamos ahí de Pedro Can, o sea, no solo habla de la historia de Pedro Can como una de las eminencias de los infectólogos argentinos más importantes en cuanto a lo que sucedió con el SIDA en la Argentina, sino que también nos habla de la medicina argentina, nos habla de lo que pasa en los hospitales en Argentina, nos habla de un montón de cosas más. Entonces el perfil no es solo el personaje, sino también es todo lo que lo rodea, ¿sí? Ahí, tomando el ejemplo de Laura, si nos vamos a la toma, podemos hablar de un montón de cosas a través de la historia de Mónica, ¿sí? Si nos vamos a el ejemplo de Ignacio Montoya Carlotto, como hablábamos recién, podemos hablar de un montón de cosas, de qué es lo que les pasa a los hijos de desaparecidos en el momento en el que su identidad es restituida, cómo viven ese momento, qué es lo que pasa con el tema de la identidad, qué es lo que pasa con los derechos humanos, qué pasa con los derechos humanos en Argentina, un montón de cosas más. ¿Sí? Entonces el perfil no es solamente una nota que habla sobre el personaje, sino que también habla de todo lo que rodea a ese personaje, ¿sí? Entonces, como lo están viendo ahí seguramente, yo estuve presentando la filmina de hace tiempo, un perfil, o sea, no solo cumple la función de informar o contar una historia, sino que también un perfil nos permite acercarnos a una realidad determinada en un momento y un lugar determinado, ¿sí? Nos sirve para contar una porción del mundo, ¿sí? Nos sirve para conocer temas sociales, temas históricos, temas políticos, un montón de temas más. Si me voy al ejemplo de Manu que había dado al principio, hablar con el embajador de Palestina en Buenos Aires no solo nos permite hablar de la historia del embajador, sino que nos permite hablar del conflicto en Medio Oriente, de qué es lo que pasa en Medio Oriente hoy, qué es lo que pasó décadas atrás, cómo es la historia de Medio Oriente, cómo es el conflicto, qué es lo que pasa con la Argentina también. Totalmente, totalmente. Entonces, para que vayan viendo, el perfil es algo mucho más complejo que la historia de una persona, ¿sí? Y con eso, y paro la pelota también, no los quiero y no las quiero asustar, nosotros no pretendemos, insisto con esto, que sus perfiles sean obras maestras que incluyen todo esto, sino que queremos que lo tengan en cuenta. Si ustedes vieron perfil el año pasado, o sea, el perfil no es solamente contar lo que es
quién es una persona, sino es que contar mucho más, ¿sí? No sé si está por ahí Tomás, que había escrito sobre este músico del chat, Tomás Viola hablo, que le había hecho una entrevista a, si no me acuerdo mal, a Caleb Rintovalle o algo así, que era un músico de chat, que es un tipo que es creador de un proyecto musical que se inscribe dentro de una corriente que se conoce como afrofuturismo, y a través de la historia de ese tipo, o sea, no solo puedes hablar de música, sino que también puedes hablar de lo que pasa en el chat, de lo que pasa en África, de la idiosincrasia de los africanos, de la historia de los africanos, de lo que viven los pueblos africanos, de un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, el perfil es mucho más, insisto con esto, que la historia o la vida de una persona. Y eso que quiero que quede claro, como para que ustedes tengan también otra dimensión y otra idea a la hora de elaborar un perfil, ¿sí? Nosotros a través de la historia de alguien podemos recrear muchas otras cosas más, ¿sí? Y ahí Manu está levantando la mano. Yo tengo, para prender la cámara, ahí está. Acá en el texto que leímos al principio, Leila dice que la disponibilidad o el uso de todos los recursos posibles. En una crónica uno cuenta un cuento, ¿no? Donde puede tomarse las licencias en párrafos de ser casi un cuentista, ¿no? Que aparece ahí la prosa viendo el periodista, eso quería decir. ¿En un perfil vale eso? Sí. O sea, si te referís a una prosa uno puede ser narrativa. Metafórico, describir determinada escena, poner en determinado contexto. Digo, la subjetividad nace de ese lado. Mientras que haya una investigación periodística y no se corran de eso, podés utilizar las herramientas de la literatura que quieras. O sea, ahí por aparece ejemplo, la subjetividad también. Claro, totalmente, bueno, eso. pero sin perder, digamos, la investigación que vos hacés. Sin perder el rumbo, Manu. Vos contabas de la historia de este tipo, perdón que te tome con el ejemplo del embajador, pero que de chico caminaba no sé cuántos kilómetros para hacer determinada cuestión. Y eso, digo, te pinta en 2 líneas un modo de vida. ¿Sí? O sea, que vos todos los días te levantes en tu casa y estés pensando a ver si te cae una bomba o no te cae una bomba, o si hay un conflicto o no hay un conflicto, eso te pinta algo. Entonces, digo, vos ahí vas a elegir cuáles son los momentos o cuáles son los instantes que permiten contar a una persona, ¿sí? Y ahí puedes utilizar todas las herramientas y todas las estrategias que venimos utilizando en todos los géneros que vimos hasta ahora. Crónica, descripción, entrevista, la noticia con el dato duro y demás para identificar el foco, un montón de cosas. Ahí ustedes tienen que darle rienda suelta a esto. Obviamente van a trabajar desde la subjetividad, pero todo el tiempo a la hora de estar laburando un perfil y pensando cómo describo o cómo escribo sobre esta persona, tienen que estar cuestionándose si yo puedo decir que, por ejemplo, este embajador es así, o que este músico es así, o que este escritor es así. ¿Sí? Ahí es donde lo periodístico también, no se puede perder de vista porque nosotros estamos hablando sobre alguien, etiquetando de alguna manera a alguien, nomenclando de alguna manera a alguien y diciendo quién es ese alguien. Es muy difícil, o sea, vos Manu, para mí, si yo te debo escribir, serás una persona y para Laura serás otra totalmente distinta. Pero periodísticamente los dos podemos coincidir en algunos rasgos y en algunas facciones o en algunas ideas o en algunos modos, y ahí es donde la investigación y este sumergirse y inmiscuirse en la vida de una persona es lo que te va a permitir esto de tener el iceberg armado para que vos puedas contar y escribir sobre lo que se ve y que todo el resto te sustente esto. ¿Sí? Como para decir, Mónica es una luchadora del carajo. ¿Sí? Yo a Mónica la conozco de hace 30 años y la tipa no es una tipa que cayó del cielo y se puso adelante de una cámara de televisión a decir por qué estaban tomando un lugar. Mónica tiene una historia que viene de una organización social,
que viene de una militancia de años, de, no sé, una trayectoria de que sus padres, su madre, la vida que vivió la llevó a ser quien es, o algún momento de su vida en particular la llevó a ser quien es. Entonces, esas cosas son las que les van a permitir a ustedes escribir sobre ese personaje. Describir. ¿Una cosita chiquita, Nico? Ahí, Manu, ¿querías decir algo? Sí, porque me está pasando con esto, que yo voy a hacer mi perfil en relación a esto, pero yo lo que quiero es hablar de conflicto a través del personaje, ¿no? Porque digo, hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, que los campos de refugiados, el chabón me explica que uno piensa que son lugares sucios, pero lo que menos hay es basura, porque no hay comida, por ejemplo. Claro. O que nadie cuenta que después de que cae un misil, hay un silencio y se espera el olor a muerte de la gente, el olor a podrido. Digo, hay cuestiones que hacen a lo que yo quiero contar, pero a través de un tipo. Totalmente, Manu. Y ahí vuelvo al texto de Leila. ¿Se acuerdan que en un momento ella dice, toma este ejemplo, que en el perfil de Larroche, ¿sí? El ladrón de orquídeas, que después se transformó en libro, Susan Orlean, así lo dice, lo estoy leyendo textual, se toma el trabajo de saber no solo de Larroche, sino de los circuitos de cultivadores de orquídeas de Florida, de la larga historia del contrabando y del saqueo mundial de esas flores y de los obsesivos mundos de coleccionistas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vos, contando esto que contabas recién, ¿sabías que en los campos de refugiados no hay basura por esto? ¿O sabías que cuando cae una bomba en tal lugar de Palestina lo que pasa es esto? O sea, no solo estás contando el personaje, sino que estás contando todo el contexto y lo que lo rodea. Y el contexto y lo que lo rodean hacen al personaje. Porque te permiten entender por qué esa persona es así, por qué te puede hablar sobre el conflicto, por qué te dice lo que te dice, ¿no? Y ahí, obviamente, va a haber una selección personal. A algunos les parecerán cosas más interesantes que otras, pero digo, todo permite y todo ayuda al fin de nuestra historia, ¿sí? Débora levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Y me surge una duda con justamente esto, porque no es que yo estoy contando una noticia a través de un personaje, o sea, yo tengo que hacer un perfil que mi noticia es el objeto del texto, es la persona que estoy perfilando, Claro. No la noticia, o sea, a ver, por ahí estoy equivocada, todo el contexto y lo que esa persona atraviesa me va a ayudar para poder perfilarla y poder contar más sobre su personalidad, sobre toda su vida, pero no voy a utilizar este objeto como para contar una noticia. ¿Eso ya sería una crónica? ¿Esto es correcto? Claro, totalmente. O sea, vos lo que vas a Bien. escribir es sobre, por ejemplo, ¿no? Ahí les paso otro ejemplo. Todo esto va a estar en el foro, obviamente, ¿no? Una nota que salió en Infobae, que el título, o sea, es muy explícito, que lo escribió Milce, la nota, que el título dice, así me hice puta, porque decidió hacerse prostituta y luchar por el reconocimiento del Estado. ¿Sí? Es una nota que Milce le hizo a una mujer que se llama Nina León, ¿sí? Se hace llamar así, en realidad es un nombre de fantasía, que es una persona que trabajó por un montón de lados y en un momento, la nota lo cuenta, cuando abrió la alacena y se dio cuenta que no tenía nada para comer, dijo, bueno, voy por acá. Y los, digamos, momentos de la vida la llevaron a ser prostituta. Y no solo la llevaron a ser prostituta, sino que la llevaron a ser una referente o una, digamos, institución dentro de ese ámbito para luchar por el reconocimiento para que el Estado reconozca los derechos que tienen las prostitutas, las trabajadoras sexuales en realidad, ¿no? Hay toda una discusión etimológica y conceptual acerca de cómo se dice, pero digo, la tipa, digo, no solo es trabajadora sexual, sino que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y es una referente. ¿Por qué? Lee su historia y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, no solo la historia de la persona nos permite hablar de la persona, sino también todo lo que lo rodea y todo lo que hace a la vida de esa persona. ¿Sí? Ahí van a ver en cada uno de los ejemplos que nosotros les fuimos pasando, que no solo hay testimonios, información, datos biográficos y todo eso que hablamos hace un rato, que hace
al contenido de un perfil, sino que también hay mucho de contexto, ¿sí? Hay mucho de contexto. Para explicar por qué quizás Nina León se hizo prostituta, hay que explicar un momento social del país, hay que explicar un momento de su vida, hay que explicar cómo es que una mujer decide ser trabajadora sexual y qué es lo que le pasa a una mujer cuando es trabajadora sexual. Y quizás es solo un ejemplo del universo de trabajadores sexuales que existe en la Argentina. Pero ese ejemplo quizás te permite hablar también de cómo es el trabajo sexual en Argentina, de cómo se ejerce, qué es lo que pasa, por qué tienen derecho, por qué no tienen derecho, qué se discute, qué es lo que no se discute. O sea, un montón de cosas más, ¿sí? Nosotros lo que queríamos que vean con este gran repaso que estamos haciendo después, más allá de que hayan entendido la idea o no, más allá de que estén mareados o mareadas o no, vamos a ir trabajando paso a paso sobre cómo se trabaja un perfil, qué hay que tener en cuenta para elaborar un perfil, cómo se escribe un perfil, cómo se estructura, cómo se piensa. Eso lo vamos a ir trabajando las próximas semanas. Pero queríamos que tengan un pantallazo general y que vayan leyendo algunos perfiles y que vayan teniendo algunos ejemplos como para identificar el género, ¿sí? Como para que vean que no es solo el retrato de una persona y un par de datos y textuales de la persona, sino que es mucho más. Y al mismo tiempo como para que empiecen a identificar las diferencias que hay dentro de lo que nosotros llamamos perfil y otros subgéneros que aparecen, ¿sí? Los nombramos al pasar, pero así como hablamos de perfil, también podemos hablar de historia de vida, ¿sí? Se los iba a preguntar, pero se los digo para no tirar la piedra y quedarme con el silencio y obligarlos a decir quizás algo que no es, o ir descubriendo la definición poco a poco. Pero para que se den una idea, cuando hablamos de perfil, ¿sí? Hablamos de todo lo que hablamos recién, ¿sí? Cuando hablamos de historia de vida, como para diferenciar de alguna manera, muy brevemente, a diferencia del perfil, la historia de vida se refiere a un personaje público, muy conocido, poco conocido, nada conocido, pero que en realidad aborda la historia de un personaje anónimo, ¿sí? De la Mónica que hablábamos recién, de Sebastián Galleguillo, de Nina León, de un montón de personas más. Si la historia de vida lo que permite de alguna manera es conocer a grandes rasgos algunas pinceladas que nos permitan entender quién es esa persona, por qué esa persona es quien es, cuáles fueron las circunstancias de la vida que la llevaron a ser quien es, ¿sí? Entonces, como el perfil incluye un montón de datos sobre la persona, testimonios, digamos, declaraciones o referencias de otras fuentes y demás, pero habla sobre una persona que es un personaje anónimo, ¿sí? Que no es un famoso, no es alguien conocido, ¿sí? Y si tenemos que diferenciar otro subgénero más que aparece ahí, que ustedes seguramente identificarán, es la necrológica, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon hablar de necrológica? Díganme. Sí, sí. Sí. Bueno, díganlo brutamente, como les sale, ¿qué es una necrológica? ¿Por qué digo brutamente? Porque podemos decir que una necrológica es el perfil de un muerto. Iba a decir exactamente lo mismo, el perfil de un por muerto. eso. Yo escribí uno de Maradona cuando se murió, que fui al velorio, que estaba laburando ahí cerca. Bueno, entonces, la necrológica, ¿sí? Ahí les vamos a pasar algunos ejemplos, como ven ahí, de Horacio Guaraní, María Julia de Sogaray, Diana Zacayán y demás. Es una nota que se escribe una vez que la persona falleció, ¿sí? Que puede salir ese mismo día que falleció o en otro momento, que informa no solo acerca de la muerte de esa persona, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, a qué edad, con qué causa y demás, sino que habla de la persona, ¿sí? Habla sobre su historia de vida, habla sobre quién era, habla sobre la relevancia que tuvo, habla sobre un montón de cosas más. Pero no es una biografía, ¿no? Nos intenta contar quién fue esa persona, ¿sí? Y ahí les paso un ejemplo. Cuando muere Horacio Guaraní,
Página 2 escribe una nota maravillosa sobre Horacio Guaraní, que se titula así, El cantor al que aplaudían hasta cuando se equivocaba, ¿no? Y van a poder leer en la bajada algunos ejes centrales de esa nota, que muestra cómo, digo, Horacio Guaraní era un tipo que se nombraba comunista y al mismo tiempo era amigo de Menem, ¿sí? Tomando eso como una contradicción. Era un tipo que sufrió el exilio, que fue popular, que escribió canciones de protesta, escribió canciones de amor, que atravesó generaciones, un tipo que marcó el folclore de argentino, ¿sí? Hay muchas veces que se arman previamente, cuando ya se sabe que por ahí están cerca de morir, y pasa mucho en las redacciones, es feo decirlo, pero pasa. Es el secreto, pero un pasa. tiempo de antelación y después se van modificando las cabezas o los titulares, porque, bueno, lleva mucho trabajo también como un perfil, y si vos pensás que se murió alguien así nomás, generalmente por ahí las salen en el diario El Domingo, no es la noticia de eso, es el perfil de esa persona. Bueno, últimamente pueden ver los de Juan Forn, se hicieron varios perfiles, de Maradona, como decía recién Manu, hay un montón del año pasado. De Horacio González también hubo unos perfiles. Ahí te voy a contar, vamos a contar una infidencia, ¿no? Un amigo mío que trabaja en Clarín, Mariano Berrina, ¿sí? Que tuvo la primicia mundial de Maradona se murió, o sea, en un momento ya lo sabían algunos, tenía escrito la necrológica de Maradona, lo tenía escrito hace un mes, y lo que hizo Clarín en ese momento, cuando a él le confirman, che, ¿estás seguro? Nadie lo quería confirmar ese día. O sea, estaba el dato de que había ambulancias en el lugar donde estaba Maradona, pero nadie lo quería confirmar. Cuando a él le escriben en el celular, ¿murió? Sí. ¿De verdad? Sí. Y lo lanzó. O sea, no solo pusieron la noticia, sino que pegaron la necrológica que él tenía escrito sobre Maradona, una necrológica hermosa. Marina dice que el papá lo mismo, que es periodista deportivo, y tenía la de Maradona guardada. Totalmente. Bueno, se hace eso. Es que es así, es horrible porque, digo, uno está escribiendo sobre que alguien se muere con tiempo, no sé, no me malinterprete, pero la necrológica de Mirta Legrand debe estar escrita hace... Sí. No sé. Bueno, pero... Como la de Cacho Castaña también, que no se terminaba nunca de morir. Bueno, yo tengo un humor igual. Nosotros como periodistas no queremos matar a nadie, pero en las reacciones se suele hacer eso, de que se guarda la nota y después en el momento que sucede se lanza. Claro, ¿no? Pero para que sepan que no es que se armó en ese momento un perfil increíble sobre Maradona, sino que se viene trabajando hace un montón de tiempo y se modifica por ahí la cabeza, o se habla un poco de cómo, sobre el principio, cómo murió, y después sí, todo lo demás se viene trabajando. Totalmente, y al mismo tiempo, suponete que Maradona se muere a las 11 de la noche y hay que cerrar el diario. ¿Cómo haces? No, hay que es también por una cuestión de cómo funcionan los medios de comunicación. Sí, pero nosotros queríamos también a grandes rasgos que identifiquen el perfil, pero al mismo tiempo sepan qué es una historia de vida y qué es una necrológica, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar específicamente perfiles o historias de vida, ¿sí? Porque lo que les vamos a proponer es esto. Ustedes a la hora de trabajar un perfil, lo vamos a llamar así, van a poder trabajar con personajes públicos, personajes conocidos, personas conocidas, pero también van a poder trabajar con personas anónimas y que por algo, por alguna cuestión en particular, ustedes digan, che, vale la pena escribir un perfil sobre esta persona. Y vale escribir, suponete, no vamos a decir que hagan esto porque ya se hizo, pero si nadie lo conoce, podríamos escribir un perfil sobre Crescenti, ahora lo conoce todo el mundo a Crescenti, pero cuando Crescenti era el tipo que vos en cada choque lo veías todo el tiempo y nadie sabía quién era Crescenti, que ahora parece que es como un rockstar del sistema de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, podías haber escrito tranquilamente sobre Crescenti como una muestra de cómo es laburar en esa primera línea de choque ante cualquier siniestro, ante cualquier acontecimiento, ante cualquier situación particular, como puede ser una noticia tremenda como la voladura de la AMIA, no sé, un montón de cosas. Entonces, nosotros vamos a trabajar un perfil y les vamos a dar la posibilidad que escriban
sobre quien quieran, ¿sí? Pero que detrás haya una mirada periodística, una idea periodística que diga, che, yo voy a escribir sobre esta persona por esto, ¿sí? Y después le vamos a buscar el foco, vamos a ver desde dónde se puede encarar, vamos a charlar cómo la pueden encarar, cómo la pueden trabajar, ¿sí? Pero la primera propuesta que nosotros les vamos a dar va a ser esta. Así que para la próxima semana, esto se lo vamos a poner en el foro, ¿sí? Traigan un sumario, ¿no? Con 1, 2, si quieren 3 propuestas de perfil y que nos expliquen por qué les gustaría escribir un perfil sobre esa persona en este momento en particular. ¿Sí? Recuerden que en Apuntes y Bibliografías de Técnicas 3, por ejemplo, tienen un ejemplo de sumario de un perfil, que es el que vimos cuando vimos sumario, que es el de Vida de Bestseller, que es la nota que salió en Revista Viva, que escribió Victoria De Masi sobre esta escritora cordobesa, no me falla la memoria, creo que sí, Romero. Bueno, ahí, si ustedes van a Apuntes y Bibliografías, tienen en el sumario de Vida de Bestseller cómo podrían, a grandes rasgos, presentar un perfil sobre la persona que quieran perfilar. Recuerden que tienen que poner fuentes y en eso, lo que venimos diciendo cuando escriben un sumario, vayan tanteando si es posible. No pongan que van a hablar con la mamá de Messi porque lo dudo. O sí, o sí, si lo consiguen espectacular. Sí. Pero bueno, digo, estaría bueno que por lo menos en el sumario queden claro cuál es el foco, por dónde van a encarar el perfil, más allá de que después ese sumario haya que seguir trabajándolo y modificándolo y demás, ¿sí? Va a ser una aproximación, primero para que ustedes sigan laburando sumario y al mismo tiempo para que eso les sirva para empezar a pensar sobre el perfil que les gustaría laburar. Obviamente no van a tener ni toda la investigación, ni toda la preproducción, ni todo el laburo que les va a permitir escribir ese sumario, que nosotros cuando hablamos de sumario hablamos de eso, que el sumario tiene que estar bien producido, pero sí va a ser como un acercamiento que nos va a permitir la próxima semana empezar a charlar sobre las ideas que ustedes traen, sobre los perfiles, sobre cómo se trabajan y cómo se trabajan sobre todo en este momento particular, ¿no? En este momento particular en el que quizás no podamos juntarnos o tener una entrevista con la persona que queremos perfilar y que lo tenemos que hacer a distancia. O acompañarlo, ¿no?, en sus actividades, es más, todas el año pasado trabajamos esto y estaba muchísimo. Estaba mucho peor la cuarentena, sí, me acuerdo que fue todo un tema, pero digo, le buscamos la vuelta también como para laburarlo a la distancia, para que no se, obviamente cosas se pierden. Y ellos lo pudieron hacer, así pero que... lo pudieron hacer y salieron perfiles muy buenos. ¿Sí? Así que la idea es esto, seguir dándole rienda suelta a la escritura, que ustedes vean que pueden escribir buenos textos publicables a través de distintos formatos, pero a través de distintas excusas. El perfil es una excusa, como les decía recién, para hablar sobre la década del 60, del 90, del 70, de la violencia armada, del peronismo, de lo que sea, ¿sí? Y así como les digo esto, también de este libro les hablé, Bandidas, ¿no? Es un libro sobre mujeres que están presas, ¿sí? Que son líderes de bandas, que son boqueteras, que son madres, que son un montón de cosas más y que está, por ejemplo, en este libro, Bandidas, que se llama 11 historias de ciertas mujeres, ¿sí? Así como también puede ser, traje un montón de libros, sí, soy recontra obsesivo y me gusta recomendar. Este libro les recomendé, creo ya, Trash, que es un libro de perfiles sobre personajes mediáticos de la Argentina, un libro de Alejandro Ceselowski. Sí, es muy bueno, sí, también. Otro libro sobre, bueno, este es de Leila, se llama Una historia sencilla, que es sobre un malambista, bailarín de malambo, le voy a llamar así, ¿sí? Puede ser malambista, ¿no? ¿Se dice malambista? Sí, se dice malambista. Bueno. Pará, igual hay como un apéndice a ese libro que el pibe ahora está en lo de Tinelli trabajando. Bueno. Se podría escribir más cosas. Totalmente. El libro de El Fito Palacio sobre Robledo Puch, ¿no? El Ángel Negro, ¿sí?
que este libro justo salió cuando salió la película, ¿no? Si no la vieron la película, se las recomiendo, y el libro es un librazo, ¿no? Pero digo, pueden escribir, y tengo más libros acá, no se lo, o sea, después, si alguno o alguna quiere que les recomiende libros sobre perfiles, sobre historias de vida y demás, se los voy a pasar, solo me tienen que escribir. Pero la idea es eso, que ustedes le den rienda suelta a la escritura y que a través de la historia que elijan contar, puedan contar mucho más. Sí, puedan contar el conflicto en Palestina, puedan hablar sobre África, sobre un movimiento que se llama afrofuturismo, puedan hablar sobre los barrios, sobre las organizaciones sociales, un montón de cosas más, ¿sí? Esta primera clase es solo una aproximación. Nosotros en el foro no solo les vamos a dejar los ejemplos, la grabación de esta clase, el PowerPoint que les estuvimos mostrando acá, sino que también les vamos a dejar para que vean en la semana, con tiempo, un video de esta charla de Leila Guerriero que habla sobre el arte de escribir o de trabajar y de hacer perfiles, como sugerencia para que lo vean. Dura 1 hora la charla, ¿no? Obviamente. Mira, yo también tengo un librito acá, que es el de Leila, que habla sobre perfiles, y en ese video cuenta un montón de perfiles, cómo trabajó los perfiles Leila, como habla del de Tejerina, y hay un montón que están buenísimos en este libro. Totalmente, y a su vez, ¿sabes por qué también les vamos a pasar ese video? Porque mucho de lo que nosotros hablamos hoy, y teoría, y cosas que nos quedaron afuera, también están muy resumidas en ese video. Leila tiene una mirada que dice que el periodista hace como un trabajo de documentalista a la hora de elaborar un perfil, y está buena esa idea, porque ¿qué es lo que hace el documentalista? Pone la cámara en distintos lugares y va captando distintos momentos para construir la historia general, ¿no? Entonces, quizás yo para escribir sobre una persona particular tengo que empezar a preguntarle cómo era su infancia, dónde vivía, cómo eran sus padres. En el caso de, por ejemplo, un músico, Fito Páez, ¿se escuchaba música en su casa? ¿Qué música se escuchaba? ¿Qué influencias tiene? ¿Qué escuchaba el padre? Capaz no escuchaba nada. ¿Cómo llegó a la música? Van a ver que esa charla, más allá de que es extensa, es muy rica también, como este texto, así que se las vamos a dar para que lo lean, ¿sí? Para que la vean, perdón. Y vamos a volcarles todo eso en un foro, ¿sí? Carla levantó la mano. Carla levantó la mano, sí. Sí, chicos, ¿cómo están? Una preguntita. ¿El sumario es para la semana que viene? Sí. Y son Una 3. aproximación, aunque sea. Sí, algo, 2, 3 líneas para que las charlemos también un poco en clase, estaría bueno. 2, 3 líneas, pero perdón, porque me perdí. ¿De una propuesta o de varias propuestas? Las que se te ocurran. Si ya tenés definido uno, traes uno, y si estás dudando en 2, 3, lo que quieras. Perfecto. Mira, Carla, yo lo que te diría es esto, que por lo menos en el sumario esté claro a quién te gustaría perfilar y por dónde iría el foco de ese perfil, o la idea, ¿no? Quiero hacer un perfil sobre... ¿no? ¿Cómo? Claro, un perfil sobre, suponete, Fito Páez. Y quiero hablar del músico que es un obsesivo, pero es, digamos, un obsesivo que a través de esa obsesión llegó a ser quien es, sí. ¿no? Pero tengo la idea definida y lo que tengo que mostrar en ese perfil es esa obsesión, cómo se generó, dónde se ve, no sé, ¿no? Pero bueno, estaría bueno en la medida de lo posible. Yo sé que con una semana de investigación o de googleo, de lectura y demás, quizás no alcanza el tiempo, pero una pequeña aproximación. Después ese sumario lo vamos a ir mejorando a medida que pase el tiempo, ¿sí? La semana que viene, a través de... Sí, dale. No, que lo que te quería decir nada más, es como poner algunos, con quién podrías hablar, además de con él, si tenés acceso a esa persona o no, y quién se te ocurre podría ser... Disparadores, ejes. Claro. Sí, perfecto. Creo que lo más problemático en mi caso es definir el personaje. Después, bueno, pensá algunos, si te interesan. Sí, perfecto. Y después la semana que viene, seguramente lo saben porque está en el campus, nos vamos a ver. Y vamos a
laburar presencial, en Ether, en 2 burbujas, ¿sí? Vamos a ver cómo nos organizamos, pero en todo caso les vamos a escribir un mail en la semana, ¿sí? Es muy probable que mantengamos las burbujas que teníamos la semana pasada y que nos dividamos de alguna manera, pero ambas burbujas y ambas comisiones vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que va a ser esto, va a ser una propuesta de, a partir de un disparador o a partir de los sumarios que tengan o a partir de lo que surja de estos primeros pasos que estamos dando en el género, empezar a ver cómo lo trabajamos, empezar a ver y a discutir también entre nosotros, que eso me parece algo muy interesante, cómo puede ser el abordaje, qué es lo que no puede faltar en el texto, qué se elabora en el perfil, qué es lo que debería, digo, un montón de cosas que las vamos a abrir el espacio como para pensar entre todos y entre todas cómo hacemos esto, que parece un montón, que puede llegar a ser un montón, pero que van a ver que en este paso a paso que vamos a hacer se va a hacer un poco más ameno, ¿sí? Son las 9, siempre nos pasa esto. ¿Por qué nos pasa esto? Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos con Lau por si hay consultas, preguntas, ¿sí? Nosotros la clase igual la grabamos, así que estamos atentos a las dudas o consultas que tengan o a lo que haya quedado de todo esto que fuimos hablando, ¿sí? Si no, los y las despedimos y nos vemos la semana que viene. Y como siempre Bueno, les las decimos, piernas, esperamos que la clase la les haya semana que gustado. viene. ¿Sí? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, acá estamos con Lau, cualquier cosa. Lau, si querés, deja de grabar, así ya queda la clase. Vas a tener que tocar en los 3 puntitos. Las 2 burbujas igual nos vemos en el mismo horario, ¿no? Sí, sí, vamos a trabajar en aulas separadas nada más. Perfecto. Bueno, gracias chicos, nos vemos entonces. Chao. De nada. Chao.